podemos caminar. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25. Primera carta. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así, a la luz de lo que estamos leyendo, pareciera esto unas palabras irrespetuosas y quizás hasta ofensivas o blasfemas, se blasfema en relación a lo que Pablo está escribiendo aquí. Y realmente quisiera aclarar que no es así. Lo que Pablo está diciendo a la gente de ese tiempo, porque habían judíos y habían griegos, y ustedes recuerdan que los judíos, muchos de ellos se oponían a la predicación de la palabra. Y los griegos, en su sabiduría, trataban de contrarrestar todo lo que venía de parte del Evangelio. Cuando tú lees el antecedente, los versículos anteriores y los capítulos anteriores de la primera carta a los Corintios, tú vas a ver que Pablo está en ese debate. Y entonces, lo que Pablo le dice a ellos, a estos hombres, tanto a los judíos como a los griegos, por ejemplo, ustedes judíos, aún con su ley y sus tradiciones, ustedes no han podido cambiar la vida de ningún ser humano. Ustedes griegos, con su sabiduría, no han podido transformar la vida de una persona. Si ustedes creen que el Evangelio es insensatez de Dios, pues créanmelo lo que les voy a decir, que aún creyendo que sea una insensatez de Dios, es más grande esto que la sabiduría de ustedes. Ustedes se creen sabios y toman la palabra de Dios como algo insensato, como algo ignorante. Pero aún pese a que ustedes pudieran concebir que el Evangelio es insensatez de Dios, Dios es más sabio que ustedes. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los corintios. No es que Dios sea insensato, no es que Dios sea débil. Dios ni es insensato, Dios ni es débil. Pero sí, Dios es un Dios sabio y Él sabe lo que hace. ¿Están aquí? Él sabe lo que hace. Fíjense, extrayendo un poquito nada más como para introducirnos hacia el tema, la palabra insensato, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, significa necedad, falta de sentido o falta de razón, o más bien no tiene sentido o coherencia a lo que está pasando o lo que se está diciendo. En esta paradoja que Pablo utiliza, es un género literario que Pablo utiliza, más bien es una paradoja de una contradicción aparente de los términos a los que ellos están, desde los versículos anteriores, tratando de contrarrestar a Pablo. Y Pablo les dice, ustedes así consideran que Dios es insensato, pero realmente no es así. Dios es más sabio que la propia sabiduría que ustedes se creen tener. Por eso es importante entender cuando Dios nos habla a nuestras vidas y que muchas de las veces nosotros pudiéramos caer en esa insensatez de decir, esto no es coherente lo que está pasando. O sea, no es lógico que yo vaya a hacer esto porque siento que Dios me está diciendo que lo haga, pero es como incoherente, como ilógico pensarlo, que Dios me esté hablando así. Y en la Biblia vamos a encontrar personajes que unos casi le dijeron a Dios, yo sé lo que tú quieres hacer, por eso es que yo no me atrevo tanto a hacer lo que tú me estás pidiendo, porque no me suena lógico lo que tú me estás pidiendo, porque te conozco como eres. Ustedes recordarán a Jonás. Cuando Dios manda a Jonás a ir a predicar a Nínive, después de toda esa
peyorata que tiene Jonás en el capítulo 4 de Jonás. Fíjense qué nos dice la palabra de Dios ahí en Jonás capítulo 4, versículo 1 al 3. Jonás le dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué dice? Y se enojó. Vean, vayan viendo las cosas de Jonás. Y luego, ¿qué dice? Versículo siguiente. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte. Yo sé lo que tú querías hacer. O sea, si yo me mandas a Nínive, yo sé que te vas a arrepentir, que no vas a destruir a Nínive. Yo sabía, dice Jonás. Y se enojó Jonás a extremo tal, que después le entró lo espiritual y se puso a orar. ¿A cuánto les pasa así? Que de repente están bien enojados y de repente le entra el espíritu de oración y ya se ponen a orar, ¿verdad? Le pasó a Jonás. Y Jonás, en su lógica, él le dice, yo por eso no quería ir, yo por eso huí, porque te conozco. Pues no conocía tan bien a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Y lo que le faltaba a Jonás era ¿qué? Misericordia. Hay veces que nosotros creemos o pretendemos creer que conocemos a Dios. Y la verdad es que no. La verdad es que no. No hemos llegado a conocer a Dios en toda su extensión, en toda su plenitud. Quizás nos falte mucho conocer a Dios. Y muchas veces por eso actuamos como actuamos. Y no creemos a Dios en las cosas que Él nos pide hacer, porque entra el razonamiento y la lógica humana, como en los judíos y los griegos, o en la sabiduría que quizás hemos adquirido en la vida. No me suena lógico esto que me están diciendo, o no me suena lógico lo que Dios está diciendo en su palabra. Y entonces entramos a una argumentación, a tratar de persuadirnos o persuadir a otros de lo que nosotros creemos o pensamos, y de acuerdo a nuestra lógica y a nuestro razonamiento, contestamos o hablamos. O muchas veces, como Jonás, nos atrevemos a decirle, Dios, yo creo que tú estás mal. A mí se me hace, Dios, que no es correcto lo que tú estás tratando de decirme que yo haga. ¿Cómo me vas a pedir que vaya yo y le pida perdón a aquella persona que me violó? ¿Cómo? ¿No merece la muerte? ¿No merece un juicio? ¿No merece que se achicharre en el infierno? No me suena lógico. Pero Dios, en su infinita misericordia, sabe lo que tiene que hacer. Amén. Él sabe lo que tiene que hacer. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 4, nosotros vamos a encontrar la historia de Abraham, un hombre que Dios le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a ¿qué? A mostrar. Ni tan siquiera le dijo Dios a Abraham, Abraham, tal lugar, agarra este camino y vete a tal lugar. No, nada más le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y mire, en concordancia con Hebreos 11:8, me llama la atención que dice que por fe, escucha bien, que por fe Abraham salió. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, di conmigo obediencia, para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y qué dice? Y salió sin saber a dónde iba.
Abraham no cuestionó a Dios como Jonás. Abraham no le dijo, Dios, ¿a dónde voy a ir? A ver, muéstrame el mapa. Dime las coordenadas, dime dónde, cómo voy a llegar allá y dónde es. A ver si me conviene, Dios. A ver si me conviene ir donde tú me estás diciendo. No, Abraham no dijo eso. Abraham salió confiando en la palabra que Dios le había dicho y él no sabía a dónde iba. Él no usó la lógica, él no usó el razonamiento para decir, Dios, a ver, enséñame bien punto por punto a dónde voy yo a llegar. Hay veces que hay personas que tratan de cuestionar a Dios. Si Dios le dio un plan, un diseño, algo que hacer, enseguida, en lugar de obedecer a Dios, cuestionan a Dios. En lugar de obedecer a Dios, entran a una argumentación contra Dios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezábamos a andar así en ciertos lugares, nos toca que nos rentaran aquí en Avenida Juárez, entre Abasolo y Murguía. Ahí estábamos por ahí que en el 2006 nos tocó el pleno conflicto del 2006. Y cuando llegamos a ese lugar, era una renta sumamente en aquel tiempo, bueno, económica. No éramos un grupo numeroso, éramos pequeños y aún así podíamos sacar adelante la renta. Y cuando llegamos ahí, nos encontramos con un lugar que para encontrar el piso teníamos que sacar cerca de 1 metro de tierra. Y era un lugar bastante grande, era un predio bastante grande. Y estar sacando, paleando para sacar toda esa tierra para descubrir el piso. Y un hermano llegó y me dijo, no me suena lógico lo que estamos haciendo. Le digo, ¿por qué, hermano? Dice, porque ¿para qué le vamos a trabajar al dueño de este lugar? Nos vamos a ir algún día y le vamos a dejar el predio limpiecito. Y le dije, hermano, ¿a usted le gustaría vivir en la suciedad? No, pues nosotros tampoco. Así que póngase a paliar y deje de cuestionar. Porque Dios nos abrió una puerta en ese lugar. Y miren, ese lugar en ese tiempo fue de gran bendición para muchos. Muchas almas llegaron ahí. Claro, vino el conflicto del 2006 y paró todo, pero empezó Dios a hacer grandes cosas ahí. Pero el hermano llegó a cuestionar que en su lógica y en su razonamiento no estaba bien que estuviéramos sacando tanta tierra, porque al final le íbamos a dejar el predio al Señor limpiecito. ¿Nos pasa así, hermanos? En la vida nos suele pasar eso. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham, di conmigo, obedeció. Abraham obedeció a Dios y salió sin saber a dónde iba. Él iba confiando en lo que Dios le había dicho. Esa es fe, hermanos. Esa es fe, es confiar en lo que Dios nos ha dicho. Por eso los corintios cuestionaban a Dios cómo un simple, para ellos, evangelio transforma vidas. Como un simple hablar de aquel que iba a venir a este mundo, con el solo hecho de predicarle el evangelio, con eso era más que suficiente para cambiar las vidas de las personas. Pablo dijo en Romanos, si no mal recuerdo 1:6, no me avergüenzo del evangelio. ¿De qué? Del evangelio, dijo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él crea. Dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio transforma vidas. El anunciamiento de Jesús cambia corazones. ¿A cuántos de ustedes les cambió la vida el solo haber escuchado hablar de Jesús un día y de decirle que Jesús le amaba, que Jesús quería salvarle,
y que Jesús era y quería ser el Señor de sus vidas. ¿A cuánto les cambió sus vidas? ¿Y a cuánto Dios sigue cambiando vidas en este tiempo? A través del evangelio, de la predicación de la palabra. A mí me gusta entender esta parte porque cuando el Espíritu Santo le habla a Felipe en Hechos capítulo 8, donde nos quedamos la semana pasada, versículo 26, miren, qué interesante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Y qué dice a continuación, queridas y queridos hermanos? ¿Qué dice? ¿Todos lo leímos? El cual es decir, en donde no hay absolutamente nada. ¿Qué les hubiera a ustedes parecido que Dios le diga: vete ahorita a predicar el evangelio a un lugar desierto? No hay casas, no hay gente, no hay nada. ¿Tú qué le contestarías a Dios? ¿Tú obedecerías o le dirías: ¿cómo, Dios? ¿Cómo voy a ir a predicar donde no hay nadie? Donde está todo vacío, donde está todo desierto, no hay gente, ¿a quién le voy a predicar? Felipe no usó su razonamiento ni su lógica humana. Felipe obedeció. Felipe se levantó y dice la Escritura, y se fue. Se levantó y fue. Dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Qué interesante, amadas hermanas y hermanos, obedecer a Dios, no en nuestra lógica humana, no en nuestro razonamiento humano, sino en nuestra completa y total fe en Dios. Tú no sabes, ni yo sé, lo que Dios ha planeado en este lugar o en algún otro lado, o en tu casa, o en tu familia, o con tu gente. Yo no sé cuáles sean los planes de Dios. Pero una sola cosa sí sé, que Dios está planeando y entretejiendo la vida de muchos de los que estamos aquí. Y yo no sé al rato qué vaya a pasar. Y yo no sé al rato qué vaya a suceder. Pero de una cosa debemos de estar seguros. No hay una sola cosa, no hay una sola hoja de un árbol que no se mueva si no es por la voluntad. ¿De quién? De Dios. Hay veces que nosotros le decimos: Señor, hágase tú. Y cuando Dios hace su voluntad, ¿qué decimos? Aguanta, Señor. No te lo tomes tan en serio. Pero si tú me dijiste, hágase tu voluntad, y esa es mi voluntad para contigo. Ay, Señor, si yo hubiese sabido que esa era tu voluntad, no te digo, hágase tu voluntad. Felipe solamente agarró y se levantó y se fue. Él no se puso a cuestionar si había alguien en el desierto o no. Él no se puso a preguntar: Señor, ¿y a quién le voy a predicar allá en el desierto? ¿Será que le predique al aire? ¿Será que le predique a los pájaros si es que pasa alguno por ahí? No, Felipe venía obedeciendo un mandato de Dios. Y ese mandato lo dio el Espíritu Santo ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Y Felipe venía de predicar de Samaria. Ustedes se acordarán que en Samaria hubo un gran avivamiento a través de la predicación de Felipe. Ahí en Samaria se encontró con un mago
Simón el mago. Lo vimos el domingo pasado. Miren, toda la gente de ese lugar estaban asombrados por la magia de Simón. Dice que desde los niños hasta los grandes los tenía iluminados, asombrados. Tan así que le decían el gran poder de Dios. Imagínate cuando Simón iba caminando por las calles de ese lugar, ahí va el gran poder de Dios. ¿Y cómo se sentía Simón? Bien valentonado Simón, ¿verdad? Y ahí va el gran poder de Dios. Ahí va ese hombre que qué unción tiene, qué poder tiene. Y cuando viene la predicación del evangelio por boca de Felipe, los que estaban enfermos se sanaban. Había milagro, había señales, había prodigios en la predicación de Felipe. Y cuando esto sucede, Simón se le queda observando, mirando y dice, ¿qué está pasando aquí? Los que creían en mí se están convirtiendo, se están pasando del lado de Felipe. Yo me estoy quedando sin gente, sin economía. Y entonces Simón dijo, pues me voy a adherir a ellos, pues no me queda de otra. Tan así que el escritor del libro de los Hechos dice que Simón creyó, se bautizó y andaba con ellos. Pero la adherencia de Simón a Felipe no fue un arrepentimiento genuino, porque cuando llega Pedro y Juan ahí a Samaria, al saber y escuchar que estaba predicando Felipe, que mucha gente se estaba convirtiendo, llegó Simón y le dijo, yo quiero que me den eso que ustedes tienen. ¿Cuánto hay que pagar para que me lo den? Y le dijo, Pedro, perezca tu dinero y todo lo que tú quieres hacer, porque en hiel de amargura veo que estás. Y le dice, arrepiéntete de esta tu maldad y a ver si acaso Dios te perdona lo que acabas de decir. Y Simón, en lugar de arrepentirse, Simón le dice, ora por mí, para que todo lo que ustedes acaban de decir, nada de eso me acontezca. Simón no se arrepintió. Simón no se arrepintió. Tuvo un cristianismo volátil, es decir, él no creyó en su corazón lo que estaba pasando. En su razonamiento humano quizás es, me están quitando adeptos a mí. Cómo el evangelio la predicación de una persona cambia vidas. Cómo es que nada más con el solo hecho de hablar de Jesús, las vidas son transformadas, son cambiadas. Yo quiero eso. Pero Pedro le dijo, usted está en hiel de amargura. Hay un resentimiento dentro de usted, hay un enojo. Usted vive mal. Arrepiéntase y vuélvase a Dios. Pues Simón no se arrepintió. Porque en lugar de arrepentirse pide que oren por él. Como muchos, ayer antier me tocó escuchar a una persona. Una persona le estaba predicando a otra. Y esa persona le dice, ora por mí para que deje el alcoholismo. Y la otra persona le dijo, Señor, que deje el alcoholismo. En lugar de decirle, arrepiéntete, borracho. Y hay veces que nosotros en nuestro razonamiento, ora por mí para que Dios me cambie. ¿Estará bien? Cambia tú, ¿sí o no? La escritura es muy clara cuando dice, el que gritaba, ¿ya no qué? El que fumaba, si quieres ponerle así, el que ya no más, ¿cierto o no? Pero muchas veces queremos razonar humanamente y decir que oren por mí para que se me vaya este chango que traigo aquí o este demonio. Simón no se arrepintió. Simón se adhiere al movimiento que estaba pasando solamente por un interés propio. Como muchas personas se adhieren a Dios por interés propio. Señor, si tú me das
yo te voy a servir. Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar. Señor, si tú me sanas, yo todos los días voy a estar limpiando el templo. Ajá. Y cuando Dios lo sanó, se olvidó del templo. Porque en el razonamiento humano queremos hacerle, casi decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y no es así. Felipe obedeció a Dios, se fue e hizo como el ángel le había dicho. Y fíjense, y aquí viene lo interesante, porque Felipe va al desierto y Felipe agarra su equipaje y dice, vámonos, Dios me mandó al desierto. Y cuando llega al desierto, hay algo que lo espera ahí. Y eso es lo que yo quiero llamar tu atención esta mañana. Y yo quiero que tú le pongas mucho interés en esto, porque muchas de las veces nosotros, en nuestra lógica y en nuestro razonamiento, nos perdemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque aparentemente pensamos que vamos a atravesar un terrible desierto o una soledad en nuestra vida, y tú no sabes al otro lado lo que Dios ya tiene pensado hacer con tu vida. Dios ya tenía puesto los ojos en un hombre. Y Dios necesitaba de otra persona que le obedeciera y que fuera a hacer lo que Él quería para tocar la vida de un hombre. Y dice la Escritura en el versículo siguiente, entonces se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Note lo que está pasando. Felipe obedece y va al desierto. Y Dios en el medio del desierto tiene puestos los ojos en una persona que en ese desierto iba a pasar porque necesitaba conocer al Dios que este etíope adoraba. Hermanas, hermanos, muchas veces nosotros nos perdemos de las cosas y de las maravillas de Dios porque nosotros entorpecemos muchas de las veces lo que Dios quiere hacer, quizás con la vida de mi familia, quizás con mi vida o la vida de otras personas. Hay veces que aquí me han dicho, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Hagámoslo diferente. ¿De lo diferente a qué? Oye, ¿por qué no haces este tipo de reuniones? Posiblemente en este tipo de reuniones te llegue más gente, pero espérame. La Escritura dice que Dios, Él es el que añade a la iglesia a los que han de ser, ¿qué? Salvos. Que nuestra función, ¿cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero yo no voy a llenar una iglesia por mis formas o por mis métodos o mi metodología que yo uso en la iglesia. ¿Cuántas iglesias no usaron las famosas células, sí o no? Y más que ser de bendición era de puro, no voy a usar la palabra, imagínate. No es nada malo, nada más es pura lengüita, pues. ¿Sí me expliqué? Bueno, lo digo, puro chisme, pues. Ya viste fulanita. Ay, mira, ya te diste cuenta. Pero vamos a orar, hermano. Y era puro de eso. A nosotros quisimos en un tiempo echar a andar células, nunca nos funcionaron. Nunca. No digo que sean malas, bien hechas quizás estén bien, pero siempre que sea guiado por ¿quién? Por Dios. Un día llegó una persona y nos dijo, hermano, yo soy misionero y que queremos levantar misiones aquí, pero Dios no nos llamó a las misiones aquí. Dios nos llamó a fundamentar una iglesia. Pero si tú tienes un llamado, qué bueno, hermano. Cada miembro del cuerpo se une para formar el gran cuerpo de Cristo. Y si tú eres un misionero, gracias a Dios.
Vete al donde hay misiones. Te bendecimos. Oh, hermano, pero vamos a salir a predicar la palabra. Sí, predicamos la palabra en los lugares donde Dios nos manda y podemos hacer campaña evangelística. Sí. Pero no fuimos llamados a hacer campañas evangelísticas, al menos nosotros. ¿A qué fuimos llamados? A predicar y a poner los fundamentos en las vidas de las personas. Amén. Habrá quienes hagan eso, qué bueno. Los bendecimos y los hay, qué bueno. Hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, qué bueno. Pero yo no puedo hacer algo a lo cual Dios no me llamó. Yo no, miren, a mí no se me da mucho, así se lo digo, el hacer campañas evangelísticas. Yo siento que ese no es un don donde yo me puedo mover. Habrá otros que sí. ¿Cuántos no lo hay? ¿Una vez tú vistes a Luis Palau poniendo iglesias? No. ¿A Luis Palau lo vistes predicando el evangelio en todo el mundo? ¿Cierto o no? Él no estaba en una iglesia, él iba por todo el mundo predicando el evangelio. Billy Graham. ¿Cuántos grandes hombres de Dios que Dios los usó en sus vidas para tocar muchas vidas? Iban predicando la palabra. A otros Dios los llamó a liderar iglesias. Por eso dice ahí la palabra de Dios que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros ¿qué? Maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay evangelistas, no evangelistas, evangelistas. ¿Sí hay? Levanten la mano los evangelistas que tienen ese llamado. No les voy a decir nada, al contrario, los voy a felicitar. No, ninguno. ¿Maestros? ¿Que sienten un llamado de maestros? Tampoco. Nos estamos quedando sin dones. ¿Pastores? Menos. ¿Profetas? Todo mundo. Felipe era un ¿qué? Un evangelista. Él amaba ir a predicar la palabra. Esa era una gran función y Dios utiliza a los dones para su propósito. Di conmigo, Dios utiliza los dones para su propósito. Pablo, en sus dones que hacía Pablo, iba fundando iglesias, ¿cierto o no? Iba estableciendo iglesias, donde quiera que llevaba a Pablo, establecía iglesias. Ahí vemos un Felipe predicando la palabra y cómo Dios usaba la vida de este hombre de una manera extraordinaria. De tal forma que Dios le dice a Felipe, ve, levántate y acércate a este hombre. Le dice el versículo 28, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Escúchame bien. La Escritura nos dice que este hombre era un hombre importante. Ahora, si era importante y venía en su carro, seguramente venía acompañado de un séquito de guardaespaldas. ¿Cierto o no? Y seguramente alguien venía liderando el carro, o sea, manejando ahí el transporte que utilizaban en ese tiempo. Para no meterme si era un Mustang o era un... ¿no? Y él venía sentadito, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate a él. Felipe no le dijo, Señor, pero van los guardaespaldas con él. Y si me sacan ahí la metralleta, ¿qué onda? Felipe, di conmigo, obedece. Y se acerca a este hombre y le dice, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado,
Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Miren, el eunuco, yo me imagino, quiero pensar que el eunuco sabía a ciencia cierta lo que Dios había dicho acerca de los eunucos de ese tiempo. ¿Cuál era la razón por la cual Dios a esos eunucos los tenía contemplado en su visión de que algún día ellos llegarían a conocer el Evangelio? Si no mal recuerdo, ver rápidamente a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Cris, ¿me pueden traer una libreta que dejé en mi escritorio? Una gris, por favor. Isaías 53. Aquí está, a ver. No, por favor, ponme Isaías 56. Ahí está bien, gracias. Miren lo que dice Isaías 56, capítulo 56, versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga ¿quién? El eunuco. He aquí, yo soy árbol seco. Seguramente este hombre, mire lo que dice el versículo 4 para que también lo completemos. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mí. Este hombre era un eunuco. Y seguramente en su preparación él había leído quizás Isaías y entendía en su corazón que Dios algo tenía para con ellos, los eunucos. Y él en su corazón iba y adoraba a Dios, iba y buscaba a Dios, porque él quizás conocía esta promesa de Dios, de que los eunucos también Dios había puesto sus ojos en ellos. Y este hombre, al venir leyendo al profeta Isaías, porque era el libro favorito de este hombre, cuando lo lee, le pregunta a Felipe: ¿de quién está hablando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿De quién dice la escritura que es? ¿Se trata de alguna otra persona o de quién? Y Felipe, mire lo que dice la escritura. Y Felipe, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué dice? Le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Para los judíos y los griegos el evangelio era insensatez. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree? Y Felipe se levanta con ese espíritu de evangelista, se levanta y le empieza a hablar al eunuco partiendo desde Isaías hasta Jesucristo. Hermanos, si hay algo que va a cambiar la vida de una persona, ¿sabes qué? No se llaman campañas. No se llaman movimientos. Lo que va a cambiar la vida de una persona tiene un nombre que es sobre todo nombre, y en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y ese nombre es Jesús, el que cambia y transforma vidas.
El que sana, el que levanta paralíticos, el que abre la vista del ciego, el que abre los oídos del sordo, el que quita un cáncer. El Jesús, el Hijo de Dios. Y Felipe le empieza a predicar el evangelio. Y cuando este hombre escucha lo que Felipe le está diciendo, note, hermanos queridos, que cuando hay una predicación verdadera, cuando no se meten intereses humanos, cuando no se meten intereses emocionales, cuando no se pone de por medio el ego como en Simón, cuando se predica el verdadero evangelio, hay poder en el evangelio. Hay poder en el evangelio. Aún el mismo enemigo huye cuando en un lugar se predica de Dios, no de las grandes maravillas de un hombre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? No por lo que él hizo el hombre. No, ese auditorio lo hice. Miren cuántos lujos hay aquí. Dios no está en esos lujos. No, hermano, mira cuánto Dios nos ha bendecido. Mira cuántos vehículos tenemos. Dios no está ahí. Dios está donde se predica el evangelio. Dios está donde se predica el poder de Dios. Dios está donde se habla de Jesús. Mira a tu vecino. Así es. Y cuando se predica de Jesús, algo pasa en el reino de los cielos. Amén. Algo sucede en el reino de los cielos. Cuando se predica de Jesús, se mueven los cimientos, se caen los argumentos, se cae toda sabiduría humana y toda insensatez del hombre se viene abajo, porque cuando se predica el evangelio es poder y cambia vidas y transforma corazones. Y se lo digo por lo que viene a continuación, porque cuando Felipe escuchó, abrió su boca, dice versículo 35, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué le dijo el eunuco? ¿Sí qué? Sí creo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? El eunuco le dijo: sí creo en Jesús, al que tú me predicas. No al Jesús de la prosperidad que predican muchos. No, al Jesús que cambia y transforma vida y que salva almas y que restaura corazones. Ese es el Jesús que se predica. Ese es el Jesús que se predica. Y cuando él escucha de Jesús, dice que su corazón se volvió loco de este hombre. Y él le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: ¿crees de todo corazón? Dijo: sí, sí creo. Sí, sí creo. Y dice entonces la escritura, respondiendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor, iglesia, por esto. ¿Se dan cuenta? El eunuco no dijo: yo creo en el movimiento pentecostal, yo creo en el movimiento luterano, yo creo en el movimiento fulano. No, dijo: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo en Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí han creído en Jesús? Quien te salvó, quien te sanó, quien te restauró, quien te trajo a la vida nueva es Jesús. No es ni Dios utilizó a un Felipe tal vez para llamarte en el desierto que tú vivías, en el desierto en el que tú ibas a pasar, con el corazón como el eunuco anhelante de Dios, buscando a Dios con todo el corazón, porque este hombre, si algo tenía, es que él adoraba a Dios. Él no conocía a Jesús, pero Jesús sí lo conocía a él, que este hombre le adoraba. Subía al templo a adorar a Dios. Le permitían a un eunuco entrar ahí a ese lugar a adorar a Dios.
Y Dios vio su corazón, un corazón necesitado de Dios, un corazón vacío de Dios, un corazón que estaba expectante de las cosas que Dios quería hacer en su vida. Y un corazón que decía, sí, Dios dice en Isaías 56 que a los eunucos también nos ama. Y también si yo guardo el pacto, yo entro a formar parte de ese nuevo pacto con Él. Yo quiero eso, pero ¿cómo le hago? Y entonces Dios usa su sabiduría y dice, mandaré a Felipe al desierto. Y en el desierto vendrá el eunuco y habrá un encuentro del eunuco con Dios a través de la predicación de la palabra. Y este eunuco, dice la Escritura, que creyó con todo su corazón. Y entonces dice el versículo 38, y mandó a parar el carro. Vean la autoridad que este hombre tenía. Él no paró el carro, alguien iba manejando ese carro. Y él mandó y le dijo, paren el carro, porque algo aquí tiene que suceder en la vida. Porque algo tiene que pasar hoy aquí en este lugar. Paren el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Hasta ahí está bien. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hubo la gran transformación y la gran confesión de un hombre anhelante y buscador de Dios. La confesión del eunuco es sí, creo. Y la acción de Dios es te bautizo, te recibo en el reino, te perdono tus pecados y eres bienvenido al reino del Señor. Y este hombre le creyó a Dios con todo su corazón. Ahí no necesitó que fuera una campaña evangelística. Ahí no necesitó que fueran a unas reuniones de células. Ahí no necesitó ningún método humano. Ahí lo que necesitó es que él solamente creyera en Jesús para obtener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y escuchan bien, esto que estamos viendo aquí es el proceso de salvación y lo que le sucede a una persona cuando cree con todo su corazón a Dios. Porque el eunuco buscaba a Dios, como quizás muchos de ustedes en un tiempo buscaban a Dios. Quizás lo buscaban en otros lados. Quizás lo buscaban tal vez de rodillas. Tal vez caminando de rodillas como yo lo hacía ahí en Tlaxcala, subiendo una pendiente ahí hasta llegar a una imagen y ahí iba yo de rodillas con la familia. Quizás muchos de ustedes lo buscaban. Hasta que un día Dios llegó y tocó el corazón de un hombre que estaba vacío. Y Dios, a través de la confesión de ese hombre, le cambió y lo transformó. Como te transformó a ti, como te cambió a ti. Amén. Por el solo hecho de la confesión que hiciste aquel día que tú creíste en Dios. Y esto que tú hiciste, y después quizás te bautizaste en Cristo. ¿Cuántos se han bautizado en Cristo? Entraste a un proceso de internarte en el reino de los cielos. Y sabes una cosa, la palabra dice que este hombre, después que pasó todo este proceso de confesión y de salvación, dice la Escritura ahí mismo en el versículo 39, y siguió gozoso su camino. Porque cuando se predica la palabra de Dios, hay gozo, hay alegría. Dios cambia nuestra tristeza en danza, y en el reino de los cielos ya no hay tristeza. Están aquí. Hay alegría en el corazón del hombre nacido de nuevo. Porque hay una transformación en su corazón. Porque Dios cambió su lamento en danza. Y hoy el cristiano vive alegre en Dios. No estoy diciendo que no hay problemas. En el mundo tendrás aflicciones. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Y la palabra de Dios nos dice, estad siempre gozosos.
A ver, voltea con tu vecino a ver qué tipo de cara tiene. Y si no está así, dile, what, hermano. ¿Está gozoso el hermano, la hermana? Amén. A veces andamos como un limón agrio, todo chupado. Pero di conmigo, hay gozo en el cielo. ¿Verdad que sí? ¿Qué produjo el evangelio en el eunuco? Gozo. ¿Qué produce la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué produce Cristo en tu vida? Aleluya. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el poder de Dios. Pero algo pasó y quiero ir finalizando mi enseñanza. Algo pasó que tuvo que hacer el eunuco. Si esto no hubiese hecho el eunuco, tal vez, aunque no sé, yo creo que Dios hubiera hecho otra cosa para hacerlo llegar a él. Pero veamos lo que hizo el eunuco. Un hombre necesitado de Dios. Un hombre en búsqueda de Dios. Sentía una sequedad en su vida. Jovencita, jovencito que estás aquí, señor, señora. No sé cómo esté tu vida hoy. No sé cómo esté tu corazón hoy. Tal vez tú subiste a adorar hoy a Dios en este lugar. Pero algo que el eunuco hizo que transformó por completo su vida fueron dos cosas. Y de estas dos cosas son las que yo quiero decirte esta mañana, que si tú no la haces con todo tu corazón, tal vez esté viviendo como el Simón, de una vida así, nada más, de que sí confesó, de que sí creyó, de que sí se bautizó y que sí se adherió a la iglesia, pero no fue cambiada y transformada su vida para siempre. El eunuco hizo dos cosas. Uno, invitó a Felipe a subirse a su carro. Invitó a Felipe a subirse a su carro. Y número dos, le pidió que le hablara de Jesús. ¿De quién habla aquí la Escritura? Dime de quién habla. Si tú esta mañana estás aquí y no has invitado a Jesús a subirse a tu vida y no le has pedido con todo tu corazón conocerle más, no sé si tal vez estés siendo equiparado a la vida de Simón. Pero hoy lo que Dios quiere es escucharte a ti decir: Señor, súbete a mi vida, súbete a mi carro, porque mi carro necesita de ti. Es decir, mi vida necesita de ti. Estoy vacío, estoy vacía. Me hace falta tu vida en mí. Te necesito. Te necesito. Felipe le dijo, el eunuco le dijo: Felipe, súbete a mi carro. ¿Sabes? Paró todo. El eunuco paró el caminar que llevaba de tropel en la vida. Porque los caballos que llevaban ese carruaje tal vez iban a un galopeo bastante fuerte. Le dijo: paren, 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 paren. Este hombre necesita subirse a mi vida. Yo necesito a Jesús. Es necesario parar el correr de nuestra vida hoy y decirle al Señor: Señor, súbete a mi vida. Súbete a mi vida. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Cuando este hombre hizo esto,
Dios derramó su gracia en su vida. Y aquel hombre quizás que venía de una vida de amargura, de tristeza, Dios cambió su gozo. Dios cambió aquel dolor en alegría. Dios cambió aquella enfermedad en nueva vida, en un nuevo amanecer para él. Y quizás para nuestra lógica humana pudiéramos pensar, wow, cómo Dios utilizó a Felipe en medio del desierto para salvar la vida de un hombre. Sí, porque en la sabiduría de Dios no cabe la sabiduría del hombre. Amén. Porque Dios es grande y Él sabe lo que necesita tu vida hoy. Y Él sabe por qué estás aquí hoy. Y Él sabe por qué has venido hasta aquí el día de hoy. Porque en su infinita sabiduría, Él quería que tú escucharas este mensaje. Y que tú le dijeras al Señor, hoy Señor, necesito subirme. O invitarte a que te subas, a mi vida. Porque en el tropel que yo llevo de mi vida, voy como caballo desbocado. Parémonos, hagamos un alto, reflexionemos y digámosle, Señor, ven a mi vida hoy. Necesito conocerte. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.